Queridos padres, les voy a mostrar cuál ha sido nuestra experiencia en las complicaciones médicas de los trastornos de comportamiento alimentario. Por lo tanto, voy a hacer una pequeña introducción, cuáles son las consecuencias de la malnutrición, cuáles son los criterios para hospitalizar a un paciente con un trastorno de comportamiento alimentario, cómo identificar y tratar el síndrome de realimentación, complicaciones y nuestra experiencia. Muy bien. Como dicen los orientales, todas las criaturas nacen gracias al alimento, viven de este y después de su muerte regresan a este. El alimento es lo primordial. La verdad es que nosotros deberíamos comer bien todos los días. Las razones son múltiples, pero una de ellas es que, por ejemplo, el intestino tiene 200 metros cuadrados de superficie y las vellosidades intestinales se renuevan cada 4 días. Los alvéolos de los pulmones se renuevan cada 8 a 10 días. La piel se puede volver a revitalizar en más o menos 15 días a un mes. Y así el hígado se ha visto que puede hasta 8 meses empieza a renovar. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en un continuo cambio y tenemos que alimentarnos bien todos los días. Uno de los signos de alarma que no lo nombró el doctor Casas en su excelente conferencia fue una alarma es cuando los adolescentes empiezan a calcular calorías. Si tienen una app en su celular y empiezan a decir cuántas calorías tiene, a mirar las calorías, es un signo de alarma. Si el paciente se vuelve de un momento a otro vegetariano, es la perfecta excusa para un trastorno de comportamiento alimentario. Si una paciente empieza a marearse en el colegio, en la casa, que tiene lipotimias o síncope, es otro signo de alarma importante. Pero miren, simplemente les quiero mostrar cuál es el metabolismo basal. Se llama el metabolismo basal, es si un adolescente se sienta en posición de loto, no respira, el corazón se mueve, no hace nada más durante 24 horas. Para hacer eso, por ejemplo, una chica de 1,60 de 13 años de edad necesita casi 1.500 calorías. Pero los adolescentes activos que tienen que ir al colegio, coger el bus, tienen algún deporte, necesitan por lo menos casi el doble de esto para suplir sus necesidades. Y casi ninguno de ellos tiene en cuenta esto. Por lo tanto, es algo multifactorial, porque es muy frecuente que los padres le echen la culpa a la mamá al papá, y realmente es un problema social multifactorial. Hoy en día hay un culto a la delgadez y hay mucha presión social, especialmente con las redes sociales. La edad de apariciones de 10 a 20 años, ya hemos tenido casi 2 o 3 pacientes de 10 años. Es la principal causa de muerte en mujeres de 15 a 24 años en países desarrollados, muchas asociadas a la misma depresión, suicidio 20% o al síndrome de realimentación. Pero lo que es peor, tiene altos costos de atención médica. En Estados Unidos se calcula $60,000 paciente año, van a urgencias de hospital en hospital, tienen múltiples hospitalizaciones, no hay un seguimiento ambulatorio y no hay un tratamiento adecuado. Este es uno de los ejemplos de lo que habló el doctor Casas acerca de lo que fue la cuarentena y la parte más difícil de la pandemia, y encontramos que en el 2020, este es un reporte de uno de los hospitales en Australia, y se vio que definitivamente la admisión por trastorno de comportamiento, especialmente anorexia nerviosa, se disparó. E igual pasó en nuestro hospital.
Nunca habíamos tenido 10 pacientes o 9 pacientes en un momento dado en cuidado intensivo, piso y la zona lavanda, que es un sitio que tenemos especial para manejo de pacientes que sobre todo cuando ellos vomitan, manipulan las sondas de alimentación. Es un lugar que hemos sido muy afortunados que nuestro hospital ha creído en nosotros para poder ayudar a estos pacientes y sus familias. Pero uno de los problemas más importantes como nutriólogo es lo que yo llamo el cerebro enfermo. Estos niños van, suben de peso, bajan, suben, bajan, bajan, suben. Eso, el cerebro se va desnutriendo. Hasta que llega un momento en que no tienen neurotransmisores y definitivamente no piensan. Simplemente dicen, mamá, yo no quiero comer. A ver, ¿qué vas a hacer? O papá, yo no quiero comer. En ese momento, yo les digo a los papás, tráiganlo acá a nuestro hospital. O bueno, a un servicio de urgencias, pero ojalá que conozcan el problema. Eso es, obviamente, es una emergencia y muchos de los pacientes nos llevan con bradicardias de 28, o sea, muchas veces nos los traen casi antes de morirse. Bueno, esto lo han comprobado muchos estudios, por ejemplo, este es un estudio de neuroimágenes que calculan neuroquímica de los neurotransmisores a nivel cerebral y lo que se ha visto es que hay una disminución de la corteza del cerebro gris, blanca, no hay conectividad de las neuronas, hay muchos estudios de resonancia magnética y hay estudios también inclusive del cambio de la microbiota. Por ejemplo, este estudio compara 600 cerebros de adolescentes y adultos jóvenes con anorexia nerviosa versus pacientes que no lo tienen y se encuentra que definitivamente hay una disminución de la corteza cerebral y especialmente en su actividad. Son niños y adolescentes que no entienden y dicen no voy a comer. Por lo tanto, queridos padres, deben saber que la primera línea de acción para sanar los trastornos de comportamiento alimentario es una rehabilitación nutricional. Si el paciente no se rehabilita, si no está aceptablemente nutrido, nosotros llamamos un peso de seguridad, es un peso el mínimo para la edad y para la talla, que eso lo acordamos entre todo el grupo, mínimo para que su cerebro funcione, para que su corazón funcione, para que su riñón funcione. Y es así que hemos creado lo que es prácticamente un centro de rehabilitación nutricional y tenemos algunos criterios de hospitalización, pero fácilmente cualquier inestabilidad fisiológica, el niño que se marea, empieza a sentir frío, empieza a tener más chaquetas porque tiene frío, que empieza a ser lipotimia. Hemos tenido 2 pacientes que han estado a punto de tener fracturas severas en el cerebro porque fuera de no desayunar vomitan lo poco que comen y han tenido lesiones importantes o simplemente psicológicas que se niegan, por ejemplo, en la alimentación o empiezan con agresividad con sus pares o con sus familias. Claro, la gran mayoría, si la malnutrición es leve, inclusive parte moderado, el manejo puede ser ambulatorio siempre y cuando las personas que lo estén manejando y el grupo de salud tenga entrenamiento adecuado. Y algunos de estos pacientes, que es en la punta del iceberg, los pacientes más graves, creo que los estamos viendo en parte en nuestra institución, es decir, los niños malnutridos, con desnutrición moderada a severa o psicológicamente muy afectados, porque la desnutrición produce depresión también. O sea, el cerebro no piensa, todo le parece mal, la comida toda es una negación. Y es necesario hacer una realimentación personalizada, a veces no necesariamente necesita sonda nasogástrica, pero en la mayoría de veces son pacientes tan graves que nos toca iniciar una alimentación
muy lenta y tener prácticamente en cuidado intensivo o zona lavanda, que es un sitio prácticamente de cuidado intensivo intermedio para evitar el síndrome de realimentación. Pero lo más importante, queridos padres, es que si ponen en las manos a sus hijos, tiene que ser en un equipo multidisciplinario. La verdad es que no es fácil, nosotros lo entendemos. Hemos tenido familias muy afectadas, padres, madres, hermanos, toda la familia muy afectados por estos niños. La realidad es que ha sido muy difícil. Digamos, a veces el uno le echa la culpa al otro, esto no es de culpas, eso. Nosotros necesitamos familias strong que estén muy unidos, porque es la única forma de sacar a nuestros hijos adelante. Tenemos la fortuna de tener nutricionistas, de tener 4 psiquiatras, de tener enfermera jefe, de tener un químico y de tener un grupo de residentes de pediatría que estamos acompañando a las familias y a los niños y los adolescentes. ¿Cuáles deben ser los criterios de hospitalización? Pérdida de peso muy rápido, 10 a 15% del peso en 3 a 6 meses, negarse a no comer por 8 días, 10 días. No necesariamente el índice de masa corporal, o sea, el peso y la talla implican que está bien o mal, porque un paciente puede tener sobrepeso, obesidad, bajar, como ha pasado, 15 kilos en 3 meses, y en ese momento el peso y la talla son normales, pero la carga metabólica de bradicardia, de déficit de micronutrientes, de fósforo, es tremendo para el cuerpo y el cerebro. Trastornos hidroelectrolíticos son niños que empiezan a tomar mucha agua, eso es otro signo de alarma, que empiecen a tomar agua, 3, 4, 5 litros, es absurdo, eso produce hiponatremia. Inestabilidad hemodinámica, que empieza a sentir frío, bradicardia, síncopes, convulsiones que también las hemos tenido, insuficiencia cardíaca, pancreatitis y condiciones médicas psiquiátricas que generalmente no han tenido buen tratamiento, como depresión severa, ideación suicida, trastornos obsesivo-compulsivos y enfermedades asociadas. Por lo tanto, nuestros objetivos desde el punto de vista como gastroenterólogos, nutriólogos, nutricionistas, es disminuir el riesgo especialmente de mortalidad, mejorar el estado nutricional, normalizar las complicaciones secundarias a la desnutrición. Padres de familia, desafortunadamente este problema sucede entre los 9 y 16, 18 años, que es el momento del estirón puberal, que es el paciente que debe estar bien nutrido para que alcance su talla final. Desafortunadamente muchos de estos pacientes se han detectado muy tarde y no han logrado su talla familiar, digamos, que deberían tener, o sea, quedan con 5 a 7 centímetros menos de su talla que estaba programada. Y hay que definitivamente mejorarles el estado mental, especialmente ansiedad y depresión. Hay otros criterios, por ejemplo, hay bajo riesgo de lo que llamamos síndrome de realimentación, cuando el índice de masa corporal está por debajo de 18,5, pero si el índice de masa corporal es menor de 16, hay que definitivamente hospitalizar. Para que sepan que la pregunta es, bueno, ¿y qué es eso del síndrome de realimentación? Son alteraciones metabólicas y electrolíticas potencialmente mortales cuando uno empieza a un paciente que ha venido subiendo, bajando, no comiendo, de médico en médico, su pediatra, su psiquiatra, su nutriólogo, su grupo de trastorno de comportamiento alimentario, y lo que va pasando es que el cerebro se va deteriorando, entonces ya no piensa, ya no medita, o sea, no entran, como dicen, no entra en razón. Eso ya se sabe desde la Segunda Guerra Mundial. Ellos desafortunadamente se hicieron estos experimentos con prisioneros de guerra japoneses en Filipinas y trataron de alimentarlos muy rápido a pacientes como el de la derecha, que es un tipo se llama desnutrición marasmática, o
con edema, aparece el del lado izquierdo. Muchas de nuestras pacientes nos llegan con edema de tanto tomar agua y tener las proteínas muy bajas con este tipo de nutrición. Y ellos ya se comprobó desde esa época que 1 de cada 5 tratando de alimentarlos muy rápidamente moría. En ese contexto, cuando uno está desnutrido, lo que pasa nosotros generalmente en el hígado, cuando nos alimentamos bien, tenemos una reserva de azúcar que se llama glucógeno o de carbohidratos. Claro, si yo no tengo ya carbohidratos, si no tengo glucógeno, tengo que usar mis proteínas, entonces ellos empiezan a perder músculo y empiezan a perder grasa y sacamos la energía tanto de las grasas como de las proteínas. Por lo tanto, se bajan los electrolitos y los electrolitos, especialmente uno que se llama fósforo, que es lo que hace mover el cerebro, el corazón, todo el cuerpo, que está en las mitocondrias, que es prácticamente el motor por lo que nos movemos, se pierden esos electrolitos para mantener unos niveles normales en el cuerpo. Eso, claro, si yo empiezo y en un paciente desnutrido lo empiezo a alimentar muy rápidamente, aumenta la glicemia, aumenta la insulina y los electrolitos salen de los vasos sanguíneos a los órganos para que el intestino pueda funcionar y se pueda absorber la comida. En ese momento puede haber arritmias cardíacas, podrían fallecer estos pacientes, empiezan a hacer edemas, empieza a bajar los electrolitos. Digamos, desde el punto de vista médico, es una emergencia vital y porque tiene una alta tasa de mortalidad. Miren todo lo que produce eso si uno lo alimenta muy rápido. La realidad es que nosotros pensamos que muchos de estos pacientes están tratando ambulatoriamente, se bajan de peso, les mejoran el estado nutricional, se bajan de peso y esto va produciendo una malnutrición crónica que llega a un momento en que no les funciona bien ni el corazón, ni el intestino y menos el cerebro. Por lo tanto, se han descrito problemas cardíacos como insuficiencia cardíaca, confusión, ellos definitivamente no saben lo que quieren, se niegan absolutamente todo y realmente sufren demasiado porque tienen una doble vida. Hace poco una paciente decía, doctor, descansé porque ya conté que yo lo que hacía era que vomitaba, me levantaba después de eso y nadie lo sabía. ¿Cuánto duraste con eso? No, más o menos 1 año y 2 meses, nadie se había dado cuenta, pero por fin hablé con mi médico y descansé, entonces soy otra persona. Todo eso, hay un gasto de energía muy grande para ellos. Problemas pulmonares, hematológicos, renales, gastrointestinales y metabólicos. ¿Cómo hay que hacer eso para realimentar? En los pacientes que requieren sonda nasogástrica, como se ve arriba, hay que ir poco a poco aumentando las calorías, pero muchos de esos pacientes hay que tomarle electrolitos todos los días, especialmente la primera semana, porque el fósforo baja y tiene mucho riesgo de hacer arritmias o de morirse. Por lo tanto, nos toca ir muy lento y muchos de nuestros pacientes son manejados en cuidado intensivo. Ahora, esto no nos lo inventamos nosotros, queridos padres de familia, simplemente les muestro grupos parecidos al nuestro que manejan pacientes muy similares en Australia, porque esto es una pandemia, es global el problema. Este segundo grupo en Alemania y esto en la Universidad de California. Y hacen exactamente lo mismo. La diferencia de pronto es que ellos ponen magnesio, inclusive ya desde el año pasado estamos usando magnesio, lo que nos ha reducido un poco más la incidencia de síndrome de realimentación. Les quiero mostrar solamente las estadísticas antes de pandemia. Nosotros solamente teníamos 83 pacientes hasta ese momento, pero la verdad es que el 2020, o sea, la mitad del 2019, el 2020, el 21 y el 22 era absurdo. Hemos tenido en promedio 50 pacientes aproximadamente por año y eso todavía no estamos analizando esto, pero les cuento esos antes de pandemia.
Trastorno anorexia nerviosa, 80%, bulimia, 6%, lo que se llaman trastornos no especificados, 14%. La mitad estaban deprimidos nuestros adolescentes. Trastorno de ansiedad generalizado, 46%. Ideación, o sea que han pensado en morirse, intento suicida, casi 1 de cada 3. Disfunción familiar, 14%, quiere decir peleas en la casa, el papá dice uno, le echa la culpa a la mamá al papá, al abuelo, es terrible. Matoneo en 15%, que es otro signo de alarma. Y esto simplemente para mostrar, digamos, nuestro grupo de trastorno de comportamiento alimentario es un grupo multidisciplinario, hay gastroenterólogos, somos nutriólogos, hay psiquiatría de adolescentes con entrenamiento en esto, psicología, nutrición, enfermería, etcétera. El año pasado tuvimos 51 pacientes hospitalizados y 25 fueron a la unidad de cuidado intensivo. Antes de pandemia, estos pacientes llegaban muy mal nutricionalmente. La mitad tenían desnutriciones moderadas y un 40% eran desnutriciones severas. O sea, prácticamente nos los trajeron a estos pacientes antes de que casi se muriera. Todos aquí estamos comparando los que tenían desnutrición leve y moderada, bradicardia, palidez, estreñimientos, cambios de piel, hipotensión, hipotermia, deshidratación, gastritis, etc. En estos pacientes tuvimos síndrome de realimentación, pero ya con criterios que se cambiaron un poco, casi llegaron al 30%. Y el tiempo de hospitalización fue directamente a la malnutrición. Estos son los pacientes, por ejemplo, que manejamos a diario, estos son los diagnósticos, por ejemplo, esta niña de 10 años bajó en 3 meses el 14% del peso. Esta niña de 15 años bajó 23%, tenía una anorexia bulimia en 7 meses. Esta paciente tenía anorexia, bulimia, vigorexia y atracones en 4 meses, bajó el 26%. Es como si yo, que peso aproximadamente 70, serían bajo 17 kilos en 4 meses, bueno, me desaparezco. Paciente de 17 años que se bajó 6% de su peso, pero había una negación, hizo un síndrome de realimentación con taquicardia ventricular polimorfa, que nos tocó llamar al arritmólogo de nuestra Fundación Santa Fe para manejarle este problema. Por lo tanto, queridos padres de familia, es una pandemia, hay un culto a la delgadez, hay una presión social desmedida. La cuarentena de COVID, al encerrar a nuestros adolescentes, disparó los problemas con altos costos para el sistema de salud. Los pacientes con trastorno de comportamiento alimentario severamente comprometidos nutricionalmente, hemodinámicamente y mentalmente, sobre todo si se asocia a depresión, ansiedad, deben ser hospitalizados para un manejo multidisciplinario para prevenir desenlaces fatales. El 35% de nuestros pacientes requirió ingreso a cuidado intensivo y definitivamente la identificación temprana de estos trastornos y sus complicaciones es esencial para iniciar un manejo temprano y multidisciplinario. Muchas gracias.